Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro, también os recordamos que tenemos La madre narcisista, El contacto cero y La técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o $10 y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24@gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. Cuando conocemos a una persona o valoramos a una ya conocida, siempre nos fijamos en determinados aspectos que son aquellos a los que damos mayor importancia, es decir, los que consideramos más valiosos en una persona. Hay muchísimas cualidades humanas que podríamos enumerar, pero en función del contexto social, cultural, etc., se valoran más determinadas virtudes en una persona. Generalmente hablamos de características prosociales, es decir, aquellas que contribuyen al bienestar de otras personas. Sin embargo, se ha visto que en culturas occidentales se valoran también determinadas características algo más individuales porque se asocian frecuentemente a un mayor éxito académico o profesional, por ejemplo. En este artículo de hoy nos hemos propuesto recoger 10 de las virtudes en una persona que habitualmente más se valoran, y todo esto de acuerdo a diversas investigaciones. Eso sí, esta lista está basada en lo que actualmente en las sociedades europea y norteamericana se valora más, es decir, que estos valores pueden cambiar según el tiempo y el lugar. Déjame en los comentarios si estás de acuerdo con que sean las mejor consideradas. ¿Con cuáles de ellas te identificas? ¿Añadirías o quitarías alguna? Pasemos a verlas. En primer lugar, la honestidad. Es muy habitual que cuando se le pregunta a alguien qué valora en otra persona, mencione la honestidad. Esto incluiría la actitud comunicativa y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No obstante, no debemos confundir la honestidad con el hablar sin filtros, ya que si hacemos esto podríamos caer en un estilo de comunicación más agresivo que asertivo. Por ejemplo, podríamos encontrarnos en la incómoda situación en la que una persona nos pregunta si nos gusta un regalo que nos ha hecho. En caso de que no nos guste, un grado de honestidad deseable quizá no sería tanto un no me gusta a secas, que puede ser percibido como agresivo, sino un me gusta que hayas tenido el detalle, pero no sé si este regalo va conmigo. ¿Y si buscamos otra cosa? En segundo lugar, la ética. Otra de las virtudes en una persona más valoradas es el sentido de la ética, es decir, un buen grado de escrupulosidad en las propias acciones. Esto implica no solo tener un conjunto de valores morales sólidos, sino también actuar de forma coherente con estos principios. Por ejemplo, si una persona dice tener una gran conciencia social, se vería como incongruente que tenga comportamientos discriminatorios hacia personas desfavorecidas. La ética tiene un componente muy subjetivo, ya que los valores varían cultural e ideológicamente entre individuos, pero aún así esta virtud se toma en consideración según lo que de manera universal se entiende por hacer el bien. En tercer lugar, la simpatía. Al igual que sucede con la honestidad, la simpatía es una de esas cualidades que más rápidamente se mencionan cuando preguntamos a la gente qué es lo que buscan en potenciales parejas, amistades, colegas de trabajo, etc. Por simpatía entenderíamos el ser una persona afable, es decir, de trato cordial y agradable. Algunas veces se puede mostrar simpatía de manera muy sencilla, yendo un paso más allá de las normas básicas de cortesía y mostrando un mayor interés en la persona. No es lo mismo limitarse a saludar con un buenos días que con un hola, ¿cómo estás? ¿Has pasado bien el fin de semana? En cuarto lugar, la cercanía. Otra de las virtudes en una persona que más se suele valorar es la disponibilidad, no entendida estrictamente como disponibilidad de tiempo, sino a nivel afectivo.
Ser una persona fácil de abordar requiere ofrecer confianza a las personas para que sientan que pueden acercarse a compartir vivencias o comentar cuestiones que generan cierto grado de incomodidad o de vulnerabilidad. Esto se ve mucho en las relaciones familiares, por ejemplo. Es habitual que haya miembros de una familia con quienes sintamos mayor cercanía, ya que se muestran disponibles para hablar y no emiten juicios de valor, o tienen reacciones de alarma cuando se tocan determinados temas, sino que muestran siempre una actitud comprensiva. En quinto lugar, la resiliencia. La palabra resiliencia está de moda, pero muchas veces se utiliza sin saber bien qué significa. Por resiliencia se entiende la capacidad para recuperarse de acontecimientos adversos. Hay que tener cuidado con no confundir la resiliencia con promover que las personas se responsabilicen de todos los eventos positivos o negativos que les ocurren, ya que solo podemos hacernos cargo de aquello que nosotros controlamos. Uno de los ámbitos donde más se ha estudiado la resiliencia es en el divorcio. Por ejemplo, cuando un o una menor crece en un ambiente con buen apoyo social y familiar, es más probable que ante la separación de sus progenitores muestre una buena adaptación a la nueva situación. En sexto lugar, el optimismo. Ser una persona con una visión positiva del futuro y del mundo es también una de las consideradas como mejores virtudes de una persona. Si bien es cierto que mantener una perspectiva de esperanza y ánimo ante la vida es un rasgo muy valorado socialmente, ha de mantenerse dentro de unos márgenes para ser realista. Ejemplos muy claros de esta característica pueden encontrarse en el ámbito académico. En estudiantes, el pesimismo, predecir que una entrega o un examen saldrá mal, podría llevar más fácilmente a tirar la toalla o a centrarse más en las anticipaciones negativas que en la tarea en sí. En cambio, un enfoque más alentador o positivo, de nuevo dentro de unas expectativas realistas, puede favorecer la ejecución. En séptimo lugar, la extraversión. En nuestra sociedad actual se valora mucho ser una persona sociable y abierta. Las personas extravertidas suelen hablar y buscar mucho la interacción social. Este rasgo se valora mucho en determinados puestos de trabajo, especialmente aquellos que requieren estar de cara al público o trabajar en equipo. El hecho de que la extraversión esté bien valorada no quiere decir que sea mejor que la introversión, ya que ambos extremos dentro del espectro tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero como decíamos, muchos de los círculos sociales y profesionales en los que nos movemos premian que nos mostremos sociables, que construyamos redes, que ofrezcamos temas de conversación, etc. En octavo lugar, la estabilidad. Por estabilidad, en este caso, nos referimos a la capacidad de autorregulación de las propias emociones, es decir, la estabilidad emocional. Suena lógico que socialmente prefiramos a las personas cuyas reacciones emocionales son moderadas y predecibles. No obstante, no está de más recordar que debemos separar la emoción de su expresión. Es decir, no podemos elegir las emociones que experimentamos ni su intensidad, pero sí cómo las expresamos, que es lo que puede condicionar que nos mostremos más o menos estables. La estabilidad emocional se demuestra momento a momento en la vida cotidiana, pero un ejemplo muy claro donde puede resaltar más es cuando nos dicen algo que no nos gusta. Aunque en ese momento haya un comentario que pueda ofendernos o afectarnos emocionalmente, si modulamos nuestra reacción, podremos entrenar esta regulación. En noveno lugar, la amabilidad. Este rasgo va muy de la mano con la simpatía, con el hecho de ser agradable, pero con la variante de estar más orientado a la conducta prosocial. O sea, que también guarda una cierta relación con otra de las cualidades a las que ya hemos hecho referencia en un punto anterior de este artículo, el sentido de la ética. Ser amable implica tener en cuenta las necesidades de la otra persona para tratarla con consideración y ayudar cuando es posible. A veces es suficiente con preguntar a las personas que tenemos alrededor si necesitan algo o fijarnos si pueden estar en alguna situación en la que requieran apoyo para poder ofrecérselo. En décimo lugar, la apertura.
Al igual que sucede con la extraversión, este también se incluye entre los 5 grandes rasgos de personalidad. En este caso hablamos de la apertura a la experiencia, es decir, la disposición a probar cosas nuevas, actividades estimulantes en general, a salir de tu zona de confort. El hecho de que esta característica se perciba como deseable puede tener que ver con algo parecido a lo que ocurre con las personas extravertidas. Se las percibe como más animadas y divertidas, activas y con iniciativa. Por ejemplo, en los grupos de amistades es común que los miembros más valorados sean aquellos que suelen proponer muchos planes y movilizan al resto de la gente para hacer actividades novedosas. Cuando se estudian estas virtudes en una persona, se suele hacer por medio de cuestionarios que evalúan la personalidad. Habitualmente entendemos la personalidad como un patrón relativamente rígido, una manera de ser casi inamovible de la persona. No obstante, esto no quiere decir que estas cualidades se tengan o no se tengan. No todas las personas son extravertidas o abiertas a nuevas experiencias, pero si se desea, también se puede trabajar. Además, hay otras cualidades que no están en esta lista y que también pueden ser muy ventajosas. Al fin y al cabo, lo que está socialmente bien visto en una época o una sociedad determinada puede que no sea lo mismo que en otros contextos. En este sentido, la diversidad puede ser muy enriquecedora. Quiero compartir con vosotros que hemos subido un vídeo interesantísimo al canal con el que estamos colaborando, Dieta y Salud. Habla de los efectos psicológicos positivos y negativos del ayuno intermitente. Así que si os apetece, os invito a verlo. En la descripción de este vídeo os dejo el enlace a este canal colaborador nuestro.